Buenos días. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes un concepto que se encuentra en el Nuevo Testamento y que se encuentra en uno de los versículos que a lo mejor es más conocido o más nos suena a los que llevamos algún tiempo en la iglesia, Hebreos 12:1. Lo voy a leer. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé si han notado el énfasis, pero el concepto del que quiero hablar es de esa paciencia, ¿no?, con la que tenemos que correr la carrera, ¿no? El concepto en el original griego tiene que ver con la perseverancia, con el permanecer o mantenerse en medio de las dificultades, ¿no? A pesar de lo que pueda haber alrededor nuestro, mantenernos firmes. Y es una cualidad que aparece asociada a los creyentes modélicos, ¿no? O de alguna forma es algo que tenemos que desarrollar como creyentes, ¿no? Aparece asociado a Cristo también. Y como decía, es una cualidad que se entrena. Tenemos ejemplo en Santiago 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y luego también encontramos en Romanos 5, versículo 3, otro ejemplo, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿no? Y volviendo un poco al versículo original de Hebreos, ¿no? Se habla de una carrera, de una competición física, ¿no? Y creo que de alguna forma tiene que ver bastante con lo que podríamos asociar con la resistencia física. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de entrenar físicamente para alguna competición o simplemente por estar saludable. Yo alguna vez lo he hecho y muchas veces usaba el mirador de las Teresitas, de la playa de las Teresitas. Hay una subida que yo hacía en bicicleta. Y bueno, las primeras veces que lo hacía, evidentemente, como mi resistencia no estaba desarrollada, pues tardaba bastante tiempo en conseguirlo. Pero bueno, a medida que fui entrenando y que fui mejorando y que iba siendo constante en ese esfuerzo, ¿no?, cada vez lo hacía más rápido. Y es que al final el entrenamiento de resistencia consiste en ir superando dificultades, ¿no?, de forma constante, ¿no? Si en algún momento dejamos de hacerlo, como yo ahora, pues tendremos una pérdida de forma física, y si yo intentara subir ahora, seguramente tardaría bastante tiempo. Y es que al final las pruebas en nuestras vidas desarrollan esa paciencia, esa resistencia, ¿no? Como la resistencia física. A medida que nos vamos enfrentando a pruebas y las vamos superando y vamos enfrentándonos constantemente, conseguimos desarrollar esa resistencia o esa paciencia, ¿no? Eh, Normalmente cuando nos enfrentamos a algún tipo de prueba sobre todo cuando hacemos resistencia, ¿no?, tenemos un objetivo en mente, ¿no? Queremos o superar un reto, un tiempo que tardemos en subir eh, alguna, alguna distancia o como el mirador de las Teresitas, subirlo en menos de 10 minutos, o intentamos ponernos retos, ¿no?, para intentar ver la mejora que vamos haciendo, ¿no? Y eso de alguna forma nos motiva mientras estamos entrenando a mantenernos constantes, ¿no? Creo que, y por lo que aparece en las escrituras, también encontramos factores que motivan a nuestra resistencia espiritual, ¿no?, para ser constantes en nuestras luchas, y me gustaría compartirlos con ustedes, ¿no? En primer lugar, en el mismo versículo de Santiago, ¿no?, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. De alguna forma creo que está hablando, ¿no?, de desarrollar ese carácter de Cristo en nuestra vida, ¿no?
Y el objetivo que tenía Cristo era dar gloria a Dios en todo lo que hiciera. Y creo que muchas veces cuando nos encontramos en pruebas tenemos que poner nuestra mirada en de qué forma podemos dar gloria a Dios en mitad de esta prueba, ¿no? Es complicado, cada uno enfrenta diferentes pruebas y no siempre la respuesta es igual, ¿no? Pero creo que la prueba quiere desarrollar en nosotros ese carácter de Cristo, ¿no? Y creo que si somos capaces de hacerlo, podremos enseñar ese carácter de Cristo a otras personas y ser de impacto para su vida. Y en segundo lugar, en Romanos 8 vuelve a aparecer el concepto de la paciencia, ¿no? En el versículo 25, voy a leer desde el versículo 23, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Creo que el segundo motivo, ¿no?, de esperanza o el objetivo de nuestro reto en medio de las pruebas puede ser el saber que va a venir un día en el que ese reto acabará, ¿no? En el que Dios redimirá toda la creación, y saber que estamos preparándonos para ese momento, ¿no? Poniendo los ojos en esa redención también. Entonces les animo en el día de hoy a que en medio de sus pruebas, ¿no?, se animen o pongan su objetivo en que esa prueba sea para la gloria de Dios, y a recordar que en algún momento esa prueba acabará, porque Dios volverá y redimirá toda su creación. Buen día y ánimo.